nos guíen en oración. Mi hermano Leo o Betty, si nos guían en oración, por favor. Sí, hermano, vamos a orar. Padre buen Dios, te damos gracias porque en esta noche tú nos has permitido llegar con bien, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido conectarnos, Señor, y con la intención de seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Te pedimos que le des sabiduría a mi hermano pastor para que pueda transmitirnos tu palabra, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos que están conectados y por los que no pudieron también, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que sea tu Espíritu el que nos dé entendimiento y con la comprensión de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Betty. Pues bueno, la semana pasada terminamos de ver precisamente el tema sobre la responsabilidad del creyente, ¿no? Que decíamos que esto básicamente es un distintivo bautista, que vimos el sacerdocio, vimos también qué es lo que tiene que hacer realmente según la Escritura, según la Biblia, un verdadero creyente en Cristo. Y hoy vamos a ver precisamente el quinto distintivo. Recuerden que estamos viendo seis distintivos bautistas y el quinto pues precisamente habla acerca del gobierno congregacional, que es algo que como iglesia bautista, como bautistas, pues manejamos y está todo basado en la palabra de Dios. Para esto, hermanos, antes que nada, ¿qué entendemos por la palabra gobierno? O alguien que me diga qué es la forma de gobierno. ¿A qué se refiere estas palabras de forma de gobierno? Hermano Miguel Colín. Digo, perdón, hermano Miguel Caballero. Discúlpeme, hermano, discúlpeme. No, no se preocupe, hermano. Yo dije, qué emoción, ya regresó. No, discúlpeme, discúlpeme, hermano. No, no se preocupe, no, no, no pasa nada. Es que me llegó un mensaje precisamente de él. Por eso me quedé con la idea, hermano. Perdón. De que se va a conectar, perfecto, qué bueno. De regreso el Ojalá, hermano. hermano. Ojalá, oramos por eso. Así sea, hermano. Así es. No, yo creo que es la forma que un grupo determina su organización, su estructura, sus preceptos, su reglamento, ¿no? La forma en que decide eh, ordenarse o organizarse, ¿no? Pero reconociendo pues una forma de autoridad, ¿no? Una forma que un grupo o personas que determinan pues todo esto, ¿no? Eso es lo que pienso, hermano. Muchas gracias, hermano. Ciertamente es correcto el argumento que da mi hermano Miguel Caballero, eh, pero veamos. Ahora, las palabras forma de gobierno se usan precisamente, como decía el hermano, para designar cualquier forma de organización o gobierno. Ahora, recuerden, las distintas denominaciones, hermanos, de las cuales hay en el cristianismo, practican diferentes formas de gobierno. O sea, en otras palabras, están organizadas, hermanos, y gobernadas de manera diferente. Los católicos, por ejemplo, son gobernados por el obispo de Roma o por el papa, ¿no? Y los otros obispos están en comunión con él. Este es un tema bien interesante, la forma del gobierno de la Iglesia de Roma, pero voy a abocarme a las características principales. En Roma es el obispo, en este caso que es el Papa, y de ahí los demás obispos están en comunión con él. Ahora, por ejemplo, de ahí las diferentes ramas de la Iglesia anglicana, por ejemplo, no sé si sabían que había dos ramas de la Iglesia anglicana, que está la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Metodista. Ambas son gobernadas por obispos. En ocasiones, hermanos, perdón, denominados por superintendentes de distrito, ¿sí? Que actúan de manera colegiada. Ahora, las iglesias presbiterianas y reformadas están gobernadas por cuerpos representativos que funcionan a diferentes niveles de autoridad. Eh, por ejemplo, las asambleas de los hermanos Plymouth son gobernadas por juntas de ancianos que se autoperpetúan. Es decir, es un sistema que se ha hecho popular entre muchas iglesias evangélicas independientes. Ahora,
como bautistas, como la Iglesia Bautista a la cual nosotros pertenecemos, diferimos de todas estas iglesias en la forma en que de gobierno que adoptan. ¿Por qué? Porque los bautistas creemos y afirmamos, según la Escritura, que su gobierno debe de ser congregacional. Nosotros creemos, hermanos, como lo vimos en las sesiones pasadas, que nuestra autoridad final es bajo el Señor Jesucristo, bajo el señorío de Cristo, y Él nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones que la iglesia. Por eso, y a la iglesia le ha conferido, hermanos, la autoridad total. Para los bautistas, hermanos, según su historia, según todo lo que podamos encontrar con respecto a lo que es la forma de gobierno, no es simplemente un asunto, hermanos, de uso práctico. Más bien, como si estuviéramos tratando de encajar en las sensibilidades democráticas occidentales. O sea, lo que hoy vemos o lo que nosotros hoy conocemos como democracia. Es algo muy diferente. Más bien nosotros, hermanos, como Iglesia Bautista, debemos y creemos que el gobierno congregacional es el que más hace justicia al patrón y enseñanza del Nuevo Testamento. Esto lo vamos a ver, lo vamos a ir desglosando. Básicamente es uno de los temas más largos, hermanos, que hay con respecto a esto de los distintivos que tenemos como Iglesia Bautista. Re- eh, Algunas otras denominaciones, hermanos, creen, piensan e incluso aseguran que la Biblia guarda totalmente silencio con respecto a cómo debe de ser guiada o gobernada la iglesia. Y por lo tanto dicen que las iglesias tienen la libertad de adoptar cualquier forma de gobierno que crean más factible. Como iglesias y como bautistas, hermanos, discrepamos de eso. Porque como lo hemos venido diciendo desde el principio de estas clases, ¿dónde está la autoridad de práctica y fe de la iglesia? Pues en la palabra de Dios. Porque nosotros podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento que sí menciona cómo es la forma de gobierno que la iglesia debe de tener. Y esta es la que debemos de tratar de implementar en nuestras congregaciones o en nuestra congregación. Ahora, hay un concepto que quisiera que aclarar, hermanos, que creo yo está errado. ¿Por qué lo voy a decir que creo yo? Porque es lo que he tenido la oportunidad de venir estudiando con todo lo que, por ejemplo, en el seminario hay una materia que se llama Historia de las Doctrinas. Y la verdad es que pues mucho de lo que se ve ahí pues es porque ha habido una desviación de la correcta interpretación de lo que es la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué me voy, hermanos? Fíjense muy bien. Uno de los primeros es que el gobierno congregacional de la iglesia no es lo mismo que la democracia. Ajá, especialmente a cómo se practica en la política secular. Este es uno de los primeros conceptos que debemos de quitarnos de la mente. No es lo mismo que democracia. Ahora, ¿por qué? Porque en una democracia el gobierno es crudo de las mayorías, es decir, se requiere del 50+1% para que haya una decisión. Eso es lo que se entiende por democracia, según la política. Sin embargo, mis queridos hermanos, el que una iglesia bautista se comporte de tal manera es una deshonra para las escrituras y para el nombre del Señor. ¿A qué voy? Es cierto, mis queridos hermanos, que en la forma de gobierno congregacional se necesitan las votaciones, eso no lo estoy negando. Y al final, alguna proporción de la membresía ha de ser suficiente para tomar una decisión que regirá a toda la congregación. Una decisión unánime, hermanos, no siempre es necesaria para que una iglesia proceda a actuar. Es decir, el factor que va a distinguir a que este procedimiento de que se está llevando de lo que llamamos como democracia pura es que antes que una iglesia comience a contar votos, hermanos, debemos de llevarlo a consulta. Sí, algunas de las opiniones sabemos, hermanos, que van a tener más peso que otras. Recuerden que vimos en la semana pasada acerca
de la parte de maestros y discípulos. Recuerdan cuando vimos de la responsabilidad del creyente. Sí, por eso algunas opiniones van a tener más peso que otras, porque hay unas opiniones que pueden ser consideradas inequivocadamente con los líderes. O sea, por eso es de que debe de haber precisamente esta consulta. Ahora, la mayoría de las iglesias, hermanos, tienen un liderazgo oficial como uno extraoficial. Ahora, ¿qué es esto de liderazgo oficial y de liderazgo extraoficial? Según Kevin Bauer en su libro que habla acerca de la teología de la iglesia, los líderes extraoficiales son aquellos que legítimamente se han ganado una voz en la audiencia en virtud de su conocimiento bíblico, madurez espiritual y servicio al Señor. También el Nuevo Testamento, hermanos, les asigna el liderazgo oficial a individuos específicos o a hermanos específicos dentro de las congregaciones. Cuando estas personas hablan con autoridad y la iglesia ignora sus criterios, puede que se ocurra el riesgo de estar desagradando a Dios. Sí, el gobierno congregacional, hermanos, incluye varios elementos. El primero, hermanos, es la capacidad y la autoridad de la congregación de tomar sus decisiones bajo la autoridad de ¿quién? De Cristo. Y el segundo elemento, hermanos, es que la iglesia tiene que ver con el liderazgo oficial, que es el de pastor, obispo y anciano. Esto, mis hermanos, son los dos de los factores o dos de los elementos que llevan en lo que es el gobierno congregacional. Sí, el Nuevo Testamento, hermanos, veamos que aquí estoy hablando, por ejemplo, del oficio de pastor, obispo o anciano. ¿Y qué hay de los diáconos? Que son los oficiales que marca la escritura. Son los oficiales, por decirlo de alguna manera. Sí, aunque esto, hermanos, ya lo hemos visto en las clases anteriores, meses anteriores, mientras estuvieron preparándose para la ordenación, de todos modos vamos a volver a dar algo y entender algo, mis queridos hermanos. Los diáconos no son líderes oficiales, sino más bien, hermanos, como lo hemos venido manejando, son ayudantes, aunque ciertamente van a ejercer un tipo de liderazgo para poder cumplir con las responsabilidades que tienen de su cargo, hermanos. La explicación de la forma de gobierno bautista terminará con una reafirmación de la importancia de la unidad de la iglesia. Por eso, pastor, obispo, anciano, diáconos, líderes extraoficiales, líderes oficiales, todo debe de manejarse en una perfecta unidad. Ahora, ¿han escuchado este término, hermanos? La congregación decide. Pero para que podamos entender este término y podamos comprenderlo bíblicamente, ¿a qué se refiere con que la congregación decide, hermanos? Necesitamos referirnos a dos cuestiones muy relacionadas. Ahora, la primera, mi querido hermano, como lo vimos en la anterior sesión, si las congregaciones están formadas, están siempre formadas por cristianos en todas las etapas de desarrollo espiritual, son realmente competentes para tomar decisiones espirituales. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa. Si el Nuevo Testamento realmente otorga a las congregaciones el deber de tomar sus propias decisiones, y si es así, ¿cuáles son las decisiones que están dentro de su alcance? ¿Alguien que quisiera comentar algo o a responder a alguna de estas interrogantes? Si la congregación siempre está formada por cristianos en todas sus etapas en su desarrollo espiritual, ¿realmente son competentes para tomar decisiones espirituales? Y la segunda es, si el Nuevo Testamento otorga a la iglesia, a las congregaciones, el deber de tomar sus propias decisiones, cuáles son esas decisiones que están dentro de su alcance?
Hermano Leo, hermana Betty, hermano Miguel Caballero, hermano Mario. Está difícil la pregunta, ¿verdad? La verdad sí, pero a ver si lo entendí bien. Si toda la membresía está formada por cristianos plenos, o sea, decir que cumplen las normas, y que pues yo creo que sí, siempre y cuando también se respete, creo que el orden, en el sentido de que algunas decisiones espirituales pues quedan dentro del grupo que lo acaba de mencionar, ¿no? El oficial y el extraoficial, ¿no? Creo que ahí sería un tema, ¿no? Ahora, ¿qué decisiones están dentro de su competencia? Bueno, pues obviamente la elección de diáconos, eh, cuestiones quizás de disciplina que tengan o deban ser de conocimiento de la iglesia, ¿no? Algunos temas que tengan que ver con prácticas en el sentido, no sé, de horario, establecer horarios o clases o compromisos, ¿no? Que tengan que ver, por ejemplo, con actividades que la iglesia decida tomar, como pues ministerios con viudas, huérfanos, cárceles, personas de bajos recursos. Pienso en eso, hermano. No sé si espero estar más o menos en la línea. Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera participar. Adelante. Bueno, creo que aquí hay un tema bien importante, ¿no? Yo creo que primero tenemos que ir a la Biblia. Ese tema de líderes extraoficiales, oficiales, no lo tengo muy claro bíblicamente dónde está. Sí me gustaría que pudiéramos visualizar algunos versículos propiamente donde pudiéramos observar este tema del congregacionalismo, porque es una pregunta que es muy importante, ¿no? Si realmente la congregación tiene la capacidad de tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque Pablo finalmente ahí en sus cartas siempre habla de que los líderes, pues bueno, no tienen que ser neófitos, es decir, gente que no tenga esa capacidad, ¿no? Y se refiere propiamente a los ancianos. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado porque realmente en la Biblia la única porción donde se habla del congregacionalismo, si es que lo podemos llamar así, es para el tema de la elección de los diáconos. No sé, igual hay otras referencias por ahí que sí me gustaría que lo tocáramos, porque antes de hablar del tema de que somos bautistas o tenemos un tema tradicionalista, creo que primeramente tenemos que ir a la escritura, ¿no? Y realmente analizar la profundidad del gobierno que nos atañe, ¿no? En este caso, eh, voy a citar algunos versículos, por ejemplo, Hechos 14:23, dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿no? Ese, por ejemplo, es uno, ¿no? Dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, ¿no? Ese es otro versículo que apoya realmente este tema del gobierno de ancianos, ¿no? Porque sí, precisamente lo que tú mencionabas es muy importante, ¿no? El tema de la democracia realmente se presenta ya hasta Francia, muchísimos años después, ¿no? De que se empezó a formar lo que sería la iglesia primitiva, ¿no? Y en la iglesia primitiva realmente vemos que finalmente se llama la congregación
para ratificar propiamente a los diáconos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría ver más referencias en la palabra, si es que las hay, y también reforzar este tema de los líderes extraoficiales y demás, para no caer propiamente en el tradicionalismo bautista, sino que más bien vayamos a las referencias bíblicas, como en algún momento lo mencionabas, ¿no, hermano pastor? Que primeramente tenemos que ser bíblicos y posteriormente, pues bueno, ya entrar un poquito al tema de tradicionalismo, ¿no? Yo creo que la congregación no tiene la capacidad realmente para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque muchos de los miembros pues son inconstantes, muchos de los miembros no tienen el conocimiento bíblico, muchos de los miembros a veces incluso son manipulados, y entonces empieza a haber un tipo de campaña para que voten por ellos. Lo vimos ahora con esta división que nosotros tuvimos, lamentablemente, que muchas personas, incluyendo el pastor, a veces entregaban despensas y decían, no, pues es como de mi parte, ¿no? Entonces se empiezan a hacer un carisma, empiezan a hacer un populismo para que finalmente sean votados, y se empieza a manipular como si fuera una campaña política, ¿no? Entonces, eso es incorrecto, ¿no? Eso precisamente Pablo nos habla precisamente de este gobierno de ancianos para evitar precisamente todos estos problemas, porque los ancianos realmente son los que gobiernan. Yo creo que está bastante claro aquí en las escrituras que finalmente habla de que le encomienda a Pablo a Timoteo y lo comenta en Hechos, lo comenta en varias cartas, por ahí en Primera de Corintios, de que se debe instalar, ¿no? Estos ancianos obviamente son pastores, son ministros, son líderes, incluso son diáconos, porque los diáconos finalmente son oficiales. Los únicos dos oficiales realmente que hay en la iglesia pues es el pastor y es el diácono, ¿no? Los demás pues bueno, finalmente son ministros, y entre todos realmente están ejerciendo y tomando las labores, más bien las decisiones necesarias, ¿no? Es importante mencionar que los diáconos, así como los pastores, realmente están en el mismo nivel. No depende uno del otro, ni el diácono es el servidor del pastor, ni el pastor servidor del diácono, sino cada uno lleva a cabo sus tareas de forma independiente, obviamente informando, ¿verdad?, al concilio de ancianos, informando también a la iglesia, que también finalmente es un cuerpo, y que los diáconos finalmente, yo creo que a veces también ahí hay una divergencia, porque a veces se cree que los diáconos son los servidores del pastor y no es así. Los diáconos son los servidores de la iglesia. Y es un concepto que a veces se confunde, porque realmente los diáconos vienen, nacen finalmente para adoptar ciertas funciones y son elegidos precisamente por la iglesia para fungir esas funciones. Se dice ayudar al pastor, pero ayudar al pastor en sus funciones. Una vez que ellos nacen, ellos tienen sus funciones y el pastor se dedica a sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del pastor? Y eso también está claro ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? Finalmente, pues impartir la palabra, estar en el tema de la oración, y los diáconos finalmente van en su línea en la parte del servicio, ¿no? En la parte principalmente de funciones administrativas y situaciones de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que ir un poquito a la Biblia, escudriñar realmente este tema antes de venir a lo mejor adoptar el tema que traemos ya de tradiciones bautistas y más bien adoptar realmente lo que es bíblico, ¿no? Entonces,
Mencioné algunos versículos, hay más, hay muchos realmente, pero sí también me gustaría tener una retroalimentación con respecto al tema del congregacionalismo, principalmente de cara con el Nuevo Testamento, para que podamos ir aclarando realmente las funciones y cómo opera, ¿no? Realmente este gobierno, porque el gobierno que Pablo nos menciona ahí realmente es un gobierno liderado por ancianos, ¿no? Es un poquito de mi comentario. Muchas gracias. Ojalá que podamos abundar en versículos, ¿no? Gracias, hermano. Y de hecho vamos a hacer un exégesis de muchos versículos que hablan respecto a todo lo que habías comentado, pero vámonos despacito, ¿sí? Para que los podamos ir viendo bien, bien, bien. Bien, hermanos. Entonces, ya entendimos o cada quien tiene la respuesta a esta pregunta que les hice, ¿no? Bien, vamos a ver con lo primero, hermanos. La capacidad congregacional, hermanos. Lo primero que tenemos que entender acerca de que hay personas, hay hermanos, y como les dije, volvemos a lo mismo. Vamos a ver a lo que dice la escritura con respecto a la forma de gobierno congregacional. Hay quienes se oponen enérgicamente a este gobierno. Es más, hay quienes sugieren que los miembros corrientes de las iglesias son demasiado inmaduros, insensatos o tercos o como para confiárseles la responsabilidad de tomar decisiones. Por ejemplo, hay un autor que aboga precisamente por esto del gobierno. Ajá. eh, Déjenme encontrar. Aquí está. Es este. Hay un autor que dice, en verdad que las ovejas son animales tontos. Debido a que el Señor nos llama ovejas, la anterior descripción nos hace despertar a la cruda realidad en cuanto a cómo debemos ser espiritualmente en verdad. Desvalidos, sin esperanza, indomables por naturaleza, es por eso que necesitamos de los pastores. Esta descripción, hermanos, realmente contrasta claramente con la interpretación de la libertad de conciencia. ¿Recuerdan lo que vimos con respecto a esto de la libertad de conciencia? ¿Qué es? Y esto va a incluir precisamente la competencia del creyente, tal y como lo vimos en en la sesión pasada. Ahora, tampoco se puede explicar, hermanos, cómo los ancianos que se encuentran también entre las ovejas del Señor, como lo vemos ahí en Juan 10:16, se las arreglan precisamente cuando dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto, mis queridos hermanos, algunos se oponen a la forma de gobierno congregacional porque se cree que solamente los líderes o se les cree que solamente a los líderes de la iglesia se les ha concedido sabiduría espiritual. Y en base a todo lo que vimos en sesiones pasadas, por eso era lo que decíamos el domingo con respecto a la clase, qué bueno que lo tocó el hermano Caballero, ¿no? Que debe de haber una continuidad. Porque todo va ligado, todo va ligado. Y el Señor nos ha dado esa libertad de conciencia, nos ha dado precisamente también la capacidad espiritual, pero no solamente a los líderes se les dio la sabiduría espiritual, sino todo al creyente del cual el Espíritu Santo mora en él. Ahora bien, si entendemos el Nuevo Testamento y sabemos y vemos, como lo vimos en pasajes pasados, es que todos los miembros de la iglesia tienen capacidad para tomar decisiones espirituales. Y ahora, ¿qué miembros de la iglesia? O sea, todo el que llega, no, es todo aquel que ha hecho una decisión por el Señor, todo aquel que realmente ha dado frutos de que el Señor mora en él, porque esa es la capacidad que nos ha dado. Ahora, vamos a ver, el Nuevo Testamento precisamente enseña que Cristo ha sido hecho sabiduría para todos los creyentes, no solo para los ancianos. Veamos Primera de Corintios 1:24, por favor. Alguien que me ayude con Primera de Corintios 1:24. Otro hermano que me ayude con Primera de Corintios 2:12. Y otro hermano, Primera de Corintios 2:16, por favor. ¿Alguien que me ayude con esto?
Primera de Corintios 2:24. Otro hermano, Primera de Corintios 2, digo, perdón, Primera de Corintios 1:24. Luego otro hermano, Primera de Corintios 2:12 y otro hermano, Primera de Corintios 2:16. 1 Corintios 2:12, la palabra dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gracias. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias. Y por último, Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, hermanos. Entonces, en base a estos textos, el Espíritu Santo, hermanos, le ha sido dado a todos los creyentes que puedan entender, no solo a los obispos, no solo a los pastores, sino a cada uno, como el último verso lo dice, ¿no? Que leyó mi hermano, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Incluso aquellos que son considerados, hermanos, en menor estima, dentro de la iglesia tienen requisitos suficientes para emitir juicios en las disputas entre hermanos, como dice 1 Corintios 6:4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Bien, se termina con una pregunta. Entonces, mis hermanos, a cada creyente genuino, no importa cuán humilde sea, se le ha dado acceso a la sabiduría espiritual como un don de Dios. Esto es algo que tenemos que tener bien, bien importante. Por eso, hermanos, la competencia de las congregaciones para tomar decisiones está ilustrado por el hecho de que las iglesias del Nuevo Testamento lo hicieron de esta manera. Incluso, hermanos, se les pidió que tomaran decisiones y en ocasiones de gran importancia. Algunas de ellas ya las mencionó mi hermano Juan Mario. Por ejemplo, cuando enfrentaron la situación de las viudas, ¿no? Que es lo que hacía la referencia mi hermano Juan Mario de Hechos capítulo 6, versos del 1 al 6. Precisamente fue una solución de los apóstoles para que la congregación seleccionara a 7 hombres para que se encargara de esta distribución. Algunos han planteado, hermanos, con respecto a esto, que los apóstoles bien pudieron haber tomado la decisión por sí mismos. Si esto es cierto o no, hermanos, con el hecho de que le dijeran a la congregación, como dice ahí, ¿no? Escogeos de entre vosotros a 7 varones. Le están dejando a la congregación la decisión. Los apóstoles hermanos expresaban precisamente su confianza en la capacidad de los miembros en ese momento, los miembros que estaban ahí dentro de la iglesia para tomar esta decisión tan importante. Los apóstoles hermanos muy difícilmente hubieran dado esa opción a la congregación si sus miembros no hubiesen estado espiritualmente aptos. Y como ese puede haber otros ejemplos. Sin embargo, hermanos, estos generan otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones realmente vemos que tomaban las congregaciones en el Nuevo Testamento? Vamos hacia allá. Es decir, ¿cuál es la autoridad congregacional en el Nuevo Testamento? Podemos ver, hermanos, como mencionaba mi hermano Juan Mario, el primer aspecto en el cual las congregaciones en el Nuevo Testamento tomaron sus decisiones fue en la selección de sus siervos. Es cierto, mis queridos hermanos, que el Nuevo Testamento nunca asigna específicamente a las congregaciones la selección de los siervos, ancianos, diáconos o cualquier otro grupo o individuo en particular. Pero no obstante, hermanos, sí se observa los casos en los cuales los siervos fueron seleccionados. Hay varios ejemplos en los cuales las congregaciones fueron las que hicieron la selección. Además de esto, mis hermanos, no encontramos ejemplos claros en los cuales el liderazgo de la iglesia hiciera dicha selección sin la aprobación de la congregación.
Vamos a un primer ejemplo que es el que vemos en Hechos, que es el episodio donde se hacen dos observaciones. La primera es que los apóstoles propiciaron el liderazgo preveniendo una solución al problema. La forma de gobierno congregacional, hermanos, no pasa por alto la necesidad de liderazgo de la iglesia. Esto que quede claro. La decisión realmente fue tomada por la iglesia, por la congregación, que fue la responsable de escoger a sus 7 siervos. La decisión que tomó la congregación, hermanos, posteriormente fue ratificada por quién, según el relato de Hechos. ¿Por quién fue ratificada esa decisión? por la iglesia. Por la iglesia. No, no, ¿cuál? Por la iglesia, hermano. Perdón. Por los Por apóstoles. los apóstoles, sí, ¿Por qué? perdón. Porque Ajá. dice que después, mediante la imposición de manos, fueron ya, ¿cómo se llama? Instalados como diáconos. Este, hermanos, realmente es uno de los primeros pasajes que brinda una ilustración armoniosa entre el liderazgo apostólico y la selección que hizo la congregación. Por eso, hermanos, la congregación escogió y los apóstoles designaron u ordenaron a los 7 hermanos. Otro ejemplo, vayamos por favor con Esteban. Alguien que me lea por favor Hechos 11 del 19 al 24, por favor. Hechos 11 del 19 al 24. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero bien había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 20-21. Hasta el 24. Ok. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a ídolos de la iglesia que A estaban en oídos. Jerusalén. Perdón, a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gracias, Lalo. Aquí podemos ver primeramente la iglesia de Jerusalén oye el informe de las conversiones en Antioquía. Luego la iglesia, o sea, es decir, la congregación, envió a Bernabé a Antioquía para animar a los hermanos. Episodios como este, hermano, ocurren frecuentemente. Por ejemplo, durante la disputa teológica, la iglesia de Antioquía, o sea, es decir, la congregación, ¿a quién envió? A Jerusalén, a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para investigar precisamente la desviación doctrinal que había de algunos miembros de la iglesia. Ahí en Hechos 15 del 1 al 3. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, en respuesta a la iglesia, la congregación de Jerusalén, ya después de que se vio toda la parte de lo que nosotros conocemos como el primer concilio de Jerusalén, dice que la iglesia seleccionó a Silas y a Judas Barsabás para que llevasen la contestación que vemos ahí en el capítulo 15, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos.
Aún después, mis hermanos, vemos, ¿no? Ahí seguimos ahí un poquito con la narrativa. Cuando Pablo se encontraba viajando con una ofrenda monetaria para la iglesia de Jerusalén, podemos ver que las iglesias o las congregaciones de Macedonia seleccionaron a un hermano para que viajase con él con el fin de evitar censuras. Ahí en segunda de Corintios 8, del 18 al 21. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, hermanos, en cada uno de estos textos o estos episodios especifica que la asamblea o la congregación hizo la elección. Ahora, en Hechos 13, hermanos, la situación es un poco más imprecisa. ¿Por qué? Aquí se mencionan, hermanos, 5 profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. Ahí en los primeros versículos, ¿no? Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, el texto, hermanos, afirma que estos hombres ministraban al Señor y ayunaban, y que cuando el Espíritu Santo, si recordamos la historia, el Espíritu Santo les dice, sepárame a Bernabé y a Pablo, y dice que ellos les impusieron las manos y les enviaron. El problema, hermanos, consiste en decidir quién envió a Bernabé y a Saulo. Ahora, aquí es como podríamos entrar en una disputa hasta de transliteración. ¿Acaso el pronombre ellos, que dice Hechos 13:2, se refiere a los 5 profetas o se refiere a toda la congregación? Vayamos. Gramaticalmente ellos pudiera referirse a los profetas y maestros. Sin embargo, hermanos, la mayoría de los comentarios y de los estudiosos de la Biblia interpreta que ellos incluye a toda la iglesia. Sí, por ejemplo, esta referencia la encontramos en el comentario bíblico de Hechos de Richard Longer. Ahora, el pasaje realmente es ambiguo, pues pudiera referirse a cualquiera de los dos. Eso es algo cierto. Debido a la ambigüedad, hermanos, probablemente no debería de tomarse este texto como una evidencia ni a favor ni en contra de la decisión congregacional. Recuerden, un texto claro está por encima, o sea, según hermenéuticamente, un texto claro está por encima de un obscuro. Y este es uno de esos textos. Ahora, vamos a ver la pregunta, ¿y qué tal de la evidencia en contra del gobierno congregacional? Es decir, ¿existe algún pasaje, hermanos, que mencione decisiones que fueron tomadas en lugar de la iglesia o impuestas sobre ella? Los que se oponen de esta manera, hermanos, los que se oponen a la forma de gobierno congregacional, recurren a 2 pasajes que a primera vista, precisamente, hermanos, parecen indicar que a veces otros eran los que seleccionaban a los líderes de la iglesia y se los imponían. Hechos 14:23 es uno de ellos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Se dice que Pablo y Bernabé, hermanos, constituyeron ancianos en cada iglesia. De igual manera, Pablo le encomendó a Tito que estableciera ancianos en cada ciudad, como dice Tito 1:5. Ahora la pregunta realmente es, ¿constituyen estos textos una evidencia clara de que las congregaciones no deben de escoger a sus ancianos? Hay 2 partes para responder esta pregunta. La primera es que en ambos casos estaba presente la autoridad apostólica, Pablo, Bernabé y los apóstoles. ¿Sí? Ahora,
No solo los bautistas, sino otras denominaciones favorecen la forma de gobierno congregacional porque creen que los apóstoles tenían la autoridad de dar órdenes a las iglesias y de exigirles obediencia. Sin embargo, hermanos, recordemos que hoy en día la única autoridad eh, apostólica que media, que son las escrituras. Sin los apóstoles en la escena, ya no es relevante la cuestión de si ellos pueden revocar una acción congregacional. La otra parte de la respuesta precisamente, hermanos, es que la evidencia en estos dos pasajes no es tan clara como algunos suponen. Por ejemplo, Pablo, ¿qué pasó, hermanos? Se fue. No, creo que tú te saliste, hermano. No, entonces fui yo, Ok, perdón. no te preocupes. Sí, les decía, la otra parte de la respuesta es esta evidencia, hermanos, precisamente de que no es tan clara como algunos suponen. Por ejemplo, Pablo usó una forma del verbo griego katitesmi cuando le dijo a Tito que estableciera ancianos, que es 1 de Tito 1:5. Este es el mismo verbo que Hechos 6:3 usa cuando dicen buscad 7 varones a quienes encarguemos. Esa es una traducción tanto de Tito cuando dice estableciera, que es el verbo griego katistemi. Ajá. Ahora, como ya vimos en Hechos 6, hermanos, la congregación fue la que escogió y luego los apóstoles confirmaron o ratificaron esa elección encargando a los 7 hombres. Ahora, el encargo apostólico que es Catistemi no se iba por encima de la decisión congregacional, ni tampoco descartaba la selección congregacional en Tito 1:5. Pablo simplemente, hermano, les estaba diciendo a Tito que él quería que se asegurara de que los ancianos fueran establecidos. Pablo no especificó el método de selección a Tito que Tito debería de usar. Ahora, ¿qué hay de Hechos 14:23? Cuando dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este versículo precisamente, hermanos, emplea un verbo diferente del griego. Cuando dice constituyeron, es un término usado a menudo por las votaciones. Es el verbo cheritonein. Ese cuando dice constituyeron es un verbo que se usa para tener que ver con elección, con votación. Sin embargo, hermanos, se debe de aplicar el mismo principio. Incluso si Pablo y Bernabé, hermanos, precedían la selección y la constitución de los ancianos, muy bien que pudo estar presente la decisión congregacional. Este hecho, hermanos, ha sido reconocido por muchos que no abogan necesariamente por la forma de gobierno congregacional. Quiero mostrarles algunos. Lecher, un luterano, sugirió que los apóstoles pudieron haber designado y dirigido una elección congregacional. Barnes, presbiteriano, afirmó que probablemente todo lo que esto quiere decir es que ellos, Pablo y Bernabé, presidieron la asamblea cuando se hizo la selección. Alford, un anglicano, añadió, los apóstoles pueden haber admitido por medio de la ordenación a los presbíteros a quienes la iglesia seleccionó. Estas citas muestran verdaderamente que el texto puede ser tomado con un sentido compatible con el de la selección congregacional. Es decir, en otras palabras, tanto Tito 1:5 como Hechos 14:23, hermanos, son pasajes ambiguos. Y recordemos el principio de hermenéutica. Cuando se toman decisiones teológicas, se deben hacer sobre la base de pasajes claros y no de pasajes que puedan tener más de un solo sentido. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, hermanos, que de manera inequívoca muestran a las congregaciones escogiendo sus propios siervos.
No hay ningún pasaje, hermanos, completamente claro que muestre que estas elecciones se hicieron sin contar con la congregación. Entonces, hermanos, la conclusión razonable es que las iglesias neotestamentarias poseen la autoridad de seleccionar a sus propios siervos. Hay una evidencia más, hermanos, de la responsabilidad congregacional con respecto a esto y se observa en cómo los siervos seleccionados respondían ante las iglesias, un tema que tocó muy atinadamente mi hermano Juan Mario. ¿A quién le responden? Aquellos que son elegidos, pues a quién, por quienes son elegidos, a las iglesias. Ahora, inclusive podemos encontrar, hermanos, en la Biblia o pasajes más claros en que los apóstoles no objetaron jamás que se rindiese cuentas a la congregación. Por ejemplo, Hechos 11:2, alguien que me ayude a leer, por favor, Hechos 11:2. Hechos 11:2, por favor. No se peleen por leer la Y Biblia, cuando hermanos. Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de circuncisión. Gracias. Y ahí mismo en ese capítulo, Lalo, el Sí, 18, por favor. la palabra de Dios dice así: entonces oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gracias. Hechos 11 nos muestra cómo Pedro fue a la casa de Cornelio. Y bueno, los capítulos anteriores, cómo fue a la casa de Cornelio, y cae el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Entonces la iglesia, los miembros de la iglesia de Jerusalén llaman a Pedro, le piden que suba. Y en vez de hacer un uso arrogante de su posición, de su autoridad como apóstol, el apóstol explicó cuidadosamente por qué había hecho lo que hizo. Su explicación demostró, la explicación que él dio fue satisfactoria para la congregación. Tan es así que silenció a quienes lo criticaron por haber sido allá y trajo como consecuencia, hermanos, precisamente que, como dice ahí el verso 18, ¿no? Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. De igual manera, hermanos, cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero, sencillamente no les rindieron informe a los profetas y maestros de Antioquía. Más bien dice que reunieron a toda la iglesia para contar lo que Dios había hecho con ellos. Hechos 14:27, por favor, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Hechos 14:27. Hermanos, lean, por Así que favor. enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Gracias. Entonces, esta responsabilidad ante toda la congregación, hermanos, parece haberse convertido en la forma normal en que Pablo actuara. Más adelante en su ministerio, hermanos, por ejemplo, vamos a ir a 2 de Corintios 8 del 18 al 21. Cuando administraba un regalo financiero, Pablo, hermanos, precisamente este regalo era para la iglesia de Jerusalén. Tuvo a bien que un mensajero de las iglesias donantes lo acompañara. Eh, Alguien que me ayude, por favor, a leer 2 de Corintios 8:18. Y enviaron juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Hasta el 21 leo, porfa. Perdón. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para mostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abunde que, que administramos,
procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Gracias. Como podemos ver, hermanos, aquí Pablo de esta manera afirmaba que responder ante alguien más evitaría precisamente cualquier apariencia de un manejo inadecuado de los fondos. ¿Y a quién les iba a dar las cuentas? A las iglesias, a las congregaciones. Ahora, las iglesias del Nuevo Testamento, hermanos, hacían que tanto miembros como líderes se rindieran cuentas entre sí. En ningún lugar de la Biblia aparece esto más claramente que en Hechos 15, a veces llamado, o como le llamamos, el Concilio de Jerusalén. Esta reunión no era realmente un concilio eclesiástico. Se trataba de una reunión de negocios de la iglesia local de Jerusalén. ¿Por qué? La necesidad de esta reunión, hermanos, fue el resultado de la llegada de algunos maestros de Jerusalén a Antioquía con el mensaje de la circuncisión, algo como algo especial para la salvación, como, bueno, si hemos tenido la oportunidad de leer Hechos 15, podremos ver que esa fue la disputa a la cual llegaron. Y esta obediencia, o digo, esta enseñanza obviamente contradecía lo que el evangelio lo que el evangelio decía, ¿no? Que era por gracia. Entonces, como resultado de esta confrontación, la iglesia en Antioquía decidió enviar a Pablo y a Bernabé, ¿no? Junto a otros hermanos para alertar a la iglesia de Jerusalén de estas situaciones. Nada en el texto, hermanos, indica que nadie en la iglesia de Antioquía necesitaba ayuda de parte de Jerusalén para decidir el punto teológico. Entonces, hay pregunta, ¿por qué enviar mensajeros a Jerusalén? ¿Por qué? En primer lugar, hermanos, tenemos que entender que los falsos maestros provenían de la iglesia de Jerusalén. Recuerden que dice la historia, la tradición, que la iglesia de Jerusalén no es la madre de todas las iglesias, así es como se le conoce a la iglesia de Jerusalén. Y de esa iglesia provenía esta situación de desviación teológica. Entonces, por eso se le envía. ¿Para qué? Y le tocaba a la iglesia de Jerusalén rendir cuentas de por qué hermanos de su congregación están llegando a nuestra congregación a decirnos que necesitamos circuncidarnos. En segundo lugar, la iglesia de Antioquía, hermanos, haya querido recibir o pidió una declaración formal o para verificar realmente la verdadera posición de la iglesia en Jerusalén. Recuerden que venían de ahí o por ellos fueron llevados al evangelio. Entonces, oye, a ver, dime Jerusalén, ¿qué onda? ¿Me tengo que circuncidar o ya no es por gracia como lo está predicando el hermano Pablo? Explícame esta situación o dime cuál es la directriz que tenemos que seguir. Ajá. Entonces, este era un tema novedoso realmente, imagínense. Por eso la Biblia lo registra, nos registra cómo se lleva a cabo esta reunión de asamblea. Y ninguna iglesia lo había tratado públicamente. Entonces, si seguimos el relato, pues llega Pablo, Bernabé y fueron recibidos por la iglesia y por los líderes. Ellos empiezan a platicar todo su informe misionero y ese informe causó controversia, como lo vemos ahí en Hechos. Pero rápidamente, hermanos, podemos vislumbrar que en la narración de Hechos, la iglesia en Jerusalén estaba dividida en su interpretación acerca del papel de la circuncisión. Primeramente, el debate tuvo lugar entre los apóstoles y los ancianos. Pero era evidente, hermanos, que este debate se efectuó en presencia de la congregación, como dice el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. Pero las palabras de Pedro, que dice de los versos 7 en adelante, del 7 al 11 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace alguno tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Y dice, perdón, se me cerró la Biblia.
Ah, 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 ¿En cuál voy? En el 10, ¿va? Así. Antes creemos por la gracia que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo ellos. Todo esto, hermanos, se da en el contexto dentro de la iglesia con la iglesia reunida. Demostraron ser un punto decisivo tras el cual Pablo y Bernabé, hermanos, precisamente retomaron nuevamente el trato que Dios había tenido con los gentiles. Finalmente, Jacobo, vemos ahí, expuso un razonamiento bíblico para la solución del problema. Ahí en los versos del 13 al 19, ¿no? Que les dice, bueno, pues no les impongamos esa carga, sino solamente digámosle que se alejen de los ídolos y de comer esto, comer aquello, ¿no? Pero el verso 22 y 23 nos habla de que la congregación estuvo de acuerdo. Aquí podemos ver en los versos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y se extiende toda la palabra que conocemos, ¿no? Con esta carta, hermanos, que mandaba la iglesia de Jerusalén a las demás iglesias, se lograban tres cosas. La primera, la misma iglesia repudiaba a los miembros de la iglesia de Jerusalén que estaban enseñando esta nueva doctrina, la de la circuncisión. Lo segundo, hermanos, aclaraba la posición doctrinal de la iglesia de Jerusalén, alejándola de las enseñanzas a las de que Pablo y Bernabé se habían opuesto. O sea, ¿por qué me tengo que circuncidar si es por gracia? Y en tercer lugar, ofrecía palabras de aliento precisamente a la iglesia de Antioquía y a otras congregaciones gentiles que se podían encontrar en situaciones muy similares o que se fueran haciendo nuevas. La idea principal, hermanos, de dicho consejo que tenemos que ver bien claro a mí, consiste en que los cristianos deberían evitar prácticas que les pudieran identificar con la idolatría y que aislaran innecesariamente a los judíos, porque entonces decían, ah, pues entonces ya no me voy a juntar con el judío, ¿no? Entonces, hermanos, sabemos que es conocido que de Jerusalén era donde provienen los apóstoles. Como vemos, en la reunión Pedro se refirió a los problemas, pero en ningún momento los apóstoles ejercieron autoridad oficial para dar un veredicto en aquel debate. La congregación dirigida por Jacobo llegó a la decisión correcta y seguidamente le ofreció una explicación precisamente a la iglesia de Antioquía, dándoles también palabras de exhortación. Por eso, mis hermanos, en ningún sentido en la iglesia de Jerusalén, la que estamos viendo aquí en Hechos, estaba imponiendo su autoridad sobre la congregación de Antioquía. Aquí es donde viene, por ejemplo, un punto que vamos a ver en el siguiente tema, que es la autonomía de la iglesia, ¿no? El punto clave, hermanos, de esta reunión de la iglesia de Jerusalén, de este concilio, era aclarar su posición, o sea, la posición de la iglesia y llamar a sus miembros a rendir cuentas, o sea, de aquellos que están llevando un falso evangelio. Lo sucedido fue concluyente, hermanos. La congregación de Jerusalén pues, ofreció también palabras de exhortación a las iglesias gentiles. Por ejemplo, en 1 Corintios del capítulo 8 al capítulo 10, Pablo escribe en relación a esto, a esta recomendación que la iglesia de Jerusalén le está hablando, porque les habla acerca sobre si recordamos Corintios del 8, capítulo 8 al capítulo 10, habla precisamente de qué, de lo sacrificado a los ídolos. Por eso, hermanos, la autoridad que tiene la iglesia o que tenía la iglesia de Jerusalén, la ejerció para definir sus propias doctrinas y pedir cuentas a ciertos individuos que enseñaban en su nombre. Por eso, hermanos, la lección más clara, como dice Kevin Bauer en su libro de comentarios a los hechos,
nos dice que la lección más clara de Hechos 15 es que la congregación sí tiene la autoridad para pedir cuentas a sus siervos. De esta manera, hermanos, toda esta evidencia que hemos estado viendo indica que las congregaciones del Nuevo Testamento tenían la autoridad para escoger a sus siervos, pero también nos indica, hermanos, que las congregaciones tenían la autoridad de pedir cuentas a sus siervos. Y además de eso, hermanos, la evidencia que podemos ver muestra claramente que la autoridad que tenían las congregaciones en asuntos concernientes a la membresía de la iglesia, especialmente en la disciplina y en la expulsión la expulsión de miembros. Por ejemplo, el texto clave que leímos con respecto a la disciplina de la iglesia, bueno, fueron dos, pero uno de los que más nos llevó tiempo fue la de 1 Corintios 5. ¿Quién fue el que expulsó al miembro? ¿El liderazgo o en este caso los ancianos o fue la iglesia? Podemos leer y si lo leímos, la iglesia es quien expulsó precisamente al miembro que estaba desordenado. Por eso también aquí queda claro algo bien importante, hermanos, que lo tocamos, que la responsabilidad de la restauración de los miembros disciplinados yace sobre toda la congregación también. O sea, no nada más es de que, ay, pues ya hay que se vaya, ¿no? No. La congregación toma la decisión de expulsarlo, de disciplinarlo, pero también la misma congregación toma la decisión, ¿cómo se llama? Para que sea restaurado. Ahora, ¿por qué digo que la congregación fue? Veamos, 2 Corintios 2:6, que ahí habla precisamente de la decisión de la iglesia. 2 Corintios 2:6, por favor, alguien que me ayude a leerlo. Y la palabra de Dios dice así: le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Hay una indicación clara de que la acción fue congregacional. Ahora, en este caso, hermanos, la congregación estaba actuando con demasiada severidad y no quería restaurar al hermano arrepentido. Entonces Pablo le ruega a la congregación que perdonara y consolara al hermano y que lo confirmara en el amor de ellos, como lo dice los versos 7 y 8 de ese mismo capítulo. ¿Me lo puedes leer, por favor, Lalo? Sí, dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento no contiene referencias explícitas. eh, bueno, hasta aquí, no sé, para seguir antes en el siguiente tema. Como podemos ver, hay mucha evidencia precisamente con respecto a cómo debe de actuar la iglesia en su forma de elección, en su forma de resolver problemas. Hay algo que en lo cual sí, concuerdo mucho con muchos hermanos, es que precisamente el Nuevo Testamento, hermanos, no da referencias explícitas del procedimiento para la aceptación de nuevos miembros de la iglesia. Solamente estudiamos uno, ¿recuerdan cuál fue? La aceptación de miembros es a través de qué? Hermanos. Bautismo. A través del bautismo. Gracias, hermano. Sí, esa es la que marca la escritura o es la más clara. Pero cuando vienen, por ejemplo, de situaciones que vienen de disciplina o que vienen de otro lado, de qué está pasando, por qué saliste de tu iglesia, la Biblia no nos da un procedimiento claro. Entonces, como dicen algunos teólogos y algunos maestros, ¿no? Cuando la Biblia no dice algo, quiere decir que nos está dando la libertad de hacerlo. Pero, mis queridos hermanos, el procedimiento más razonable es que los nuevos miembros sean recibidos por toda la congregación. Pero aquí yo voy a agregar algo. Dice, deben de ser recibidos por toda la congregación, pero debe de haber ¿cómo se le dice cuando es a fondo? Debe haber un estudio a fondo de la situación. Investigación. Eso, gracias. De
del hermano, ¿por qué salió de otra congregación? Cuando es de nuestra congregación, hermanos, o cuando es de que nació en la iglesia, pues nosotros mismos podemos dar esa autorización o no. Pero cuando viene de otro lado, es cuando tenemos que tener cuidado. Sí, entonces, aunque dice la escritura, hermanos, porque a veces también hay que leerlo lo que dice la escritura. ¿Qué dice la escritura para con respecto a los miembros de las congregaciones? Dice Romanos 15:7 que debemos de recibirnos los unos a los otros. Dice Efesios 4:2 que debemos de soportarnos con paciencia en amor. Dice Romanos 15:4 y Colosenses 3:16, ¿no? Que nos exhortemos los unos a los otros. Dice Efesios 4:32 y Colosenses 3:13, que nos perdonemos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, dense aliento los unos a los otros. Gálatas 6:2 nos dice, sobrelleven las cargas unos de los otros. Romanos 12:10 y 13 nos dice, ámense y ayúdense. Colosenses 3:16 nos dice, enséñense los unos a los otros. Y en Efesios 5:19 nos dice, hablen entre ustedes con salmo, himnos y cantos espirituales. Y Primera de Tesalonicenses nos dice, edifíquense unos a otros. Como podemos ver, hermanos, teniendo en cuenta la naturaleza de estos deberes, es inimaginable que los nuevos miembros fuesen impuestos en una iglesia sin el reconocimiento y consentimiento de la congregación. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la parte de de los puestos extraoficiales y oficiales. Se puede decir en la congregación, y es un procedimiento que hemos estado manejando como iglesia. Ah, viene un hermano y solicita su membresía. La iglesia destina a ciertos hermanos, ¿para qué? Para que hagan la investigación del hermano. Pero a final de cuentas, no es el liderazgo, sino es la iglesia quien tiene que dar el reconocimiento y el consentimiento. Ahora, para las iglesias, hermanos, como para para las organizaciones, dos de las preocupaciones más importantes que hay que analizar son los límites, es decir, quién pertenece y quién no, y el liderazgo, quién está a cargo. Dentro de la iglesia local neotestamentaria, estos dos aspectos están sujetos a la decisión de toda la congregación. Por eso, hermanos, estas son las decisiones más importantes que la congregación debe de tomar. Aunque en el Nuevo Testamento hay otro tipo de decisiones que no son mencionadas, podemos hacer un razonamiento, hermanos, partiendo de las decisiones más importantes que hemos visto hasta ahorita. Si las decisiones más importantes son puestas en las manos de toda la congregación, entonces, hermanos, también las decisiones menos importantes no deben de ser la excepción. Por eso, hermanos, vemos o como iglesia, como creyentes, como lo vimos en el sacerdocio del creyente, del cristiano, estamos conscientes de que bajo Cristo las iglesias locales han de ser gobernadas por la congregación, pero es bajo el señorío de Cristo y no por obispos, concilios, universidades, comités, juntas, ancianos, sínodos, superintendentes, asambleas, llámele como le llamen. Las decisiones, hermanos, de la iglesia local, la congregación solamente le responde a Cristo. Esto es una parte bien importante, hermanos, porque si vemos, y como lo vimos en la clase pasada, el cristiano tiene al Espíritu Santo desde que cree en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo le da la capacidad de decisión gracias a la libertad de conciencia, que fue la que vimos. Tiene razón mi hermano Juan Mario en lo que, en la disertación que hacía, ¿no? Es que no todos, ciertamente no todos. Pero ahí es donde va a entrar la otra parte de la forma del gobierno congregacional, que es precisamente lo que él comentaba, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, las responsabilidades que tiene, por ejemplo, aquellos a quienes la iglesia le ha conferido la autoridad? Y en este caso, pues es precisamente a los pastores, bueno, a los pastores, obispos o maestros, como lo dicen. Hermanos, son las 11. Este tema es más largo, este sí tiene más subtemas que el otro,
¿Les parece si lo dejamos hasta aquí o quieren ver este punto de los pastores? ¿Puedo comentar algo, hermano Beto? Sí, hermano. Gracias. Efectivamente, el cuerpo de Cristo tiene sus funciones, tiene su autoridad, así como también el liderazgo, los ancianos tiene su autoridad. Los dos deben trabajar en conjunto. Mencionaste por ahí algunos ejemplos que me gustaría retomar para ver precisamente cómo operan, porque hay que tener mucho cuidado también con llevar todos los asuntos a la iglesia. Se mencionaba que los menores también se tenían que llevar, entonces, pues bueno, hay que llevarlo todo. No creo que sea realmente lo que originalmente está visualizado de esa manera, ¿no? En el caso de la elección de los diáconos, en el 6.2, dice, entonces los 12 convocaron. Eso es algo bien importante. ¿Quién convocó? Convocaron los 12. ¿Qué quiere decir? Los apóstoles, ¿no? Finalmente fueron los que convocaron. ¿Por qué? Porque ellos son eh, ese órgano de autoridad para convocar. No puede convocar cualquiera, puede convocar solamente el liderazgo, o los apóstoles, o los ancianos, como lo querramos ver. Esto es muy claro aquí, ¿no? Dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dieron la instrucción, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y ya vienen las características, ¿no? Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Y dice el versículo 5, agradó la propuesta a la multitud. ¿Qué quiere decir? Que hay un filtro. Eso es bien importante tenerlo en mente, porque si no hay ese filtro, vamos a tener el mismo problema que tuvimos con con la división. ¿Qué pasó en este problema que tuvimos? Pues bueno, que había gente muy viva que finalmente manipulaba la congregación y en este caso llevaron a 70 personas para que fueran aprobadas por la congregación, personas que ni siquiera se les hizo investigación, personas que no se sabía realmente de dónde venían, muchos de ellos sí se tenían registros de dónde venían y que venían de otras divisiones y que habían causado problemas, que incluso se habían robado ofrendas, que tenían malos testimonios. ¿Y qué pasó? Pues bueno, se llevó a la congregación, pero la congregación realmente no tenía todo el contexto. Por eso la congregación no puede a veces tomar todas las decisiones. Es como si ahorita llevamos a la congregación todo el tema del asunto legal que traemos y le permitimos que ellos tomen las decisiones. Eso sería un gran error. ¿Por qué? Porque hay situaciones detrás que tienen que ser tratadas exclusivamente con el liderazgo, porque el liderazgo es el que conoce el contexto y finalmente es ese filtro que el Señor pone para que después, en base a lo acordado en el propio liderazgo, finalmente se lleve a la congregación los asuntos que se consideren relevantes. Por ejemplo, se llevó a la congregación el tema de nuestros diáconos, ¿no? Así como se hizo aquí, pero finalmente hubo ese filtro, finalmente el liderazgo estuvo enterado, dijimos, no, pues vamos a hacerlo de esta manera, en aquel momento, en el culto, vamos a hacer la ordenación, va a ser así, los bautismos, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces hay mucha manipulación en la congregación y empieza a haber estas dificultades. ¿Por qué? Porque en la congregación no precisamente todos tienen esa madurez espiritual. Hay que decirlo, tienen al espíritu, pero si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si una persona acepta hoy
al Señor Jesucristo, quiere decir que mañana ya le podemos dar el ministerio. Y eso fue algo que en algún momento tú y yo lo discutimos, Beto, y estábamos en esa línea de que no puede ser así, tiene que ser una persona que conozca la doctrina, una persona que conozca la Eh, historia de la iglesia, Perdón, perdón, una persona, perdón, una... es que estás, bueno, tú lo estás viendo ahorita desde lo que estás viendo hoy. Digo, No, 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 de manera general, no, todo espérame, es que el tema a eso voy. Yo no estoy hablando, eclesiástico y no hemos legal, estado y de todo. hablando, Juan, es que no hemos estado hablando nada más de ahorita de que es así, sino es todo un proceso. Estoy claramente en todo lo que tú estás diciendo, pero es un proceso que se tiene, que venimos llevando desde que aceptan a Cristo. Obviamente, Claro, obviamente la Biblia nos enseña, por ejemplo, cuando hablamos de convocar, habla precisamente del griego como tal, no es de que había una reunión previa a, sino es que estando ellos ahí llamaron a la congregación. Esa es la autoridad que tienen los apóstoles o que tenían los claro, apóstoles. que Y tienen ahora, autoridad ajá, los ancianos. pero Mira, tenemos que ver, en Hechos, perdón, déjame termino mi disertación y ya cierras tú, ¿no? En el 15, 2, dice, hablaste de la parte cuando tuvieron la discusión, ¿no? Ah, a los apóstoles dice, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Por qué fueron a ellos? Primeramente fueron a ellos para tratar la cuestión. Después ellos decidieron si llevaban ese punto a la iglesia. mm, Pero no puedes llevar todo a la iglesia. No vamos a llevar a la iglesia el tema de la coladera, por ejemplo. No vamos a llevar a la iglesia a veces temas irrelevantes que pueden provocar problemas, que pueden provocar situaciones incómodas que ni siquiera vale la pena. Por eso el Señor ordena y es muy claro, aunque pues bueno, en algún punto te metes ahí al tema de las palabras, pero es claro que la instrucción es designar a los ancianos en cada iglesia. ¿Para qué? Para que gobiernen. Dice, después que les asignaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Entonces, eso es claro. Y después en 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos. Entonces, los ancianos realmente están gobernando y esa es una instrucción clara que aunque querramos encontrarle algún significado diferente a la palabra, la realidad es que es así. Ahora, eso no quiere decir que excluyas a la iglesia, no, sino que el concilio finalmente lleva a la iglesia todos los asuntos que considera relevantes. En este caso, ¿qué es relevante? Pues bueno, la asignación de los oficiales. ¿Qué puede ser relevante si finalmente el liderazgo decide, bueno, vamos a presentar todos los informes ante la iglesia? Bueno, vamos a presentarlos. La ordenación de los pastores, bueno, es algo importante, vamos a llevarlo. Entonces, pero eso finalmente es algo que se acuerda en el liderazgo, es el primer filtro que el Señor pone, porque si no cualquiera podría convocar, cualquiera podría hacer su sesión plenaria y eso se va a salir de control, eso es un problema y lo hemos visto, lo hemos visto. Entonces, no quiere decir que la iglesia no tenga autoridad, sí, sí la tiene y obviamente la tiene porque es el cuerpo de Cristo, pero tenemos que regular perfectamente los asuntos que vamos a llevar. Tú y yo en algún momento nos sentamos para discernir cuáles eran los asuntos relevantes y tú y yo veníamos en la línea que los asuntos relevantes era precisamente la elección de sus oficiales, algún tema relevante que a lo mejor se pudiera informar del tema legal, alguna otra situación que creyéramos que es lo idóneo y que es lo indicado, llevarlo a la congregación para que fuese discutido, para que fuese incluso votado, aunque en la Biblia realmente no se habla de votaciones,
porque este tema de la democracia, como ya hablamos, es un tema que apareció muchísimos años, hasta el 1500 por ahí o más. Después no había democracia realmente, ni se conocía la democracia cuando la iglesia apostólica, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que estudiarlo bien, regularlo bien, y este tema también se tiene que llevar para realmente saber qué temas se van a llevar a la congregación, porque no se pueden llevar todos los temas. ¿Y por qué el Señor pone autoridad en los ancianos precisamente para que vayan solucionando los problemas de manera rápida, ¿no? Y es claro, es clara la palabra cuando dice que se tienen que designar los ancianos, es algo que es una directriz que finalmente van haciendo los apóstoles y después, pues bueno, con sus Timoteos y con los demás que van creando esos grupos de liderazgo que finalmente son los que van dirigiendo de alguna manera a la iglesia. Obviamente está Cristo, ¿no? Cristo es la cabeza de todo, pero también hay líderes, porque si no hubiera esos líderes, entonces nuestra iglesia se va a hacer un caos. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer proponer, todo el mundo va a querer guiar, todo el mundo va a querer convocar, todo el mundo va a querer pintar la iglesia de azul, de verde, de café, y eso se nos va a salir completamente de control. Entonces, hay una regulación que está clara también en la escritura y obviamente donde yo también coincido completamente contigo, la elección de sus oficiales o de sus líderes, la rendición de cuentas también, si consideramos que es conveniente, porque a veces también dar todos los números financieros y cosas ahí en público y demás puede generar alguna dificultad. Si el liderazgo decide que se haga así, pues así se hace, pero tiene que ser consensado. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros finalmente está la sabiduría. Entonces, tenemos, yo creo que regularlo bien, saber realmente los temas que vamos a llevar, porque no podemos llevar todos los temas. O sea, eso no puede ser así. Y además luego hay mucha manipulación lo hemos vivido, principalmente en el caso anterior, pues bueno, del pastor y de otras personas que estuvieron ahí involucradas y que finalmente hacían prosélito y estaban, a veces daban dinero que era de la iglesia y se lo apechugaban ellos como si ellos estuvieran haciendo esa ofrenda y no era así. Porque los líderes siempre tienen que decir, esta ofrenda, hermana, o hermano, o quien sea, no es de nosotros, es de la iglesia. La iglesia es la que está dando la ofrenda. Pero cuando nos empezamos a colgar las medallas y entonces empezamos a hacer prosélito y queremos aprovechar esa posición de autoridad que Dios nos da, se vuelve un conflicto tremendo y vamos a entrar otra vez en las divisiones que traemos. Entonces, sí se tiene que regular, se tiene que trabajar, e incluso yo sugeriría que este punto lo lleváramos nuevamente al liderazgo, lo comentáramos, lo reguláramos, lo platicáramos y obviamente pues ahí tienen que estar los diáconos, porque los diáconos tienen una posición de oficialía. Entonces su puesto es tanto como el pastor como de los diáconos, están ahí representados en el liderazgo, así como todos los demás ministros, ¿no? Entonces son temas que tenemos que conversar, que tenemos que regular para evitar precisamente conflictos, ¿no? Porque todo esto lo hemos vivido anteriormente. Es mi comentario, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, no voy a entrar en mucha discusión, pero a final de cuentas, hermanos, la Biblia es muy clara. Hay pasajes que son más claros y esos son a los que, como les hemos dicho hoy, tenemos que hacerle más caso a los pasajes más claros que a los pasajes ambiguos, muchos de los que tú comentaste algunos. No, perdón, hermano, pero no Ahora son bien, ambiguos, son claros. Más bien son ambiguos para usted. permítame terminar, ¿no? Por favor. Entonces, ahora, en la sesión pasada, por eso también yo creo que te invitaría a que veas las demás sesiones que están grabadas. Se habló que precisamente es la iglesia quien decide si cambia su forma de gobierno. Tiene toda la autoridad para hacerlo, pero es la La iglesia. iglesia no puede cambiar su forma de gobierno. La forma de Perdóname, gobierno está en la espérame, escritura, Mario, es hermano. que Discúlpeme. La entonces forma de estamos gobierno está diciendo, en la ¿me permites, escritura. Mario? Ya te dejé hablar, permíteme entonces, porque entonces pues, vamos a estar así siempre, ¿no? Entonces, aquí la iglesia tiene toda la autoridad, claro que la tiene, en todo.
Si la iglesia de repente le dice al pastor o le dice al liderazgo, oye, tráeme las cuentas de en qué se está gastando mis ofrendas, se las tenemos que dar. Ahí están los ejemplos que vimos con Pablo en Corintios. Pero al final de cuentas, hermanos, el Señor nos da esa libertad de conciencia. Y lo vimos la clase pasada. Si la iglesia considera, la iglesia considera que hay que hacerlo de esa manera, se puede hacer y se cambia. Porque al final de cuentas, la Biblia no es muy clara en ese aspecto. Pero sí es muy clara en que la iglesia es partícipe de todo y el Señor nos da capacidad a todos. Y estoy hablando de creyentes genuinos, así sean creyentes que tengan 1, 2, 4, 6 meses o años. Tenemos que confiar en la capacidad que el Espíritu Santo le da. Ese es el punto clave de esto, del punto cuando hablo de que la iglesia, de que la iglesia precisamente puede llevar las cosas tanto importantes como las no importantes. Ciertamente como liderazgo podemos agarrar y tomar, pues vamos a, no hay que decir a la coladera, pero si son gasto de la iglesia, pues de repente hay que informarlo en qué se está gastando lo que la iglesia está ofrendando. ¿Cuándo? Pues eso lo podemos decidir en el liderazgo, podemos esperar hasta que la iglesia no lo exija. De eso está libre. Entonces, por eso, hermanos, yo creo que sí, este tema, como le estoy diciendo, y es en base a lo que vimos con todos los textos bíblicos que vimos, que fueron bastantes, no fueron uno o dos, sino fueron bastantes, nos va a ayudar a que como iglesia, como hijos de Dios, entendamos qué es lo que quiere el Señor para la iglesia. Entonces, aquí es donde debemos estar muy, apelar a lo que es la libertad de conciencia y a la guía e iluminación del Espíritu Santo sobre estos asuntos. O sea, como les digo, podemos ver y podemos ahorita pasarnos horas, ¿no? Con respecto a lo que dice de Timoteo, a lo que dice, que son textos autobiográficos. O sea, ni siquiera son tanto doctrinales en su contexto. Nos ayudan, sí, pero no son, determinantes como otros pasajes que sí son más claros. ¿Algún otro comentario, hermanos? Mano Caballero, Leo, Betty, Bere, Lalo, Mano Machorro, bienvenido. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Veo que ya se puso intenso el debate. Ah, eh, Desafortunadamente, bueno, pues entré un poquito tarde. Sin embargo, el tema para mí no es desconocido. Creo que a lo largo de los años, ah, la experiencia que nos ha dado, pues el estar en una iglesia con un gobierno congregacional nos ha permitido detectar los errores que han sido antibíblicos. También es importante hacer la mención de que efectivamente cuando se trata de una doctrina tan toral, tan importante como el gobierno dentro de la iglesia, pues se tiene que interpretar la palabra o esta doctrina, como muchas otras que son torales en la iglesia, como la salvación, por ejemplo, de manera sistemática y armónica con los versículos que son más relevantes, más fuertes y complementarlos con los versículos que son un poco más ambiguos, ¿no? Pero para hacer esto, bueno, se necesitaría una clase mucho más profunda. Seguramente ya Beto, nuestro pastor, ya dio una argumentación muy sólida respecto al tema de este, del gobierno congregacional que se sustenta en la palabra, ¿no? Entonces, yo lo único que quiero abundar es lo siguiente. Eh, Hablaba yo de la experiencia del que Dios nos ha dado, nos ha permitido, pues tener dentro de la iglesia en la que estamos, ¿no? Ya han sido bastantes años. Y sí, efectivamente, hay un tema respecto a la manipulación de la que hablaba Mario, al tema
el poder tener un gobierno congregacional, pues en muchas ocasiones ha fallado. Pero esto ha fallado precisamente porque el liderazgo o incluso los miembros, pues han fallado en relación a su relación con Cristo, ¿no? Correcto. Ese ha sido el tema. Entonces, en algún momento predicaba o prediqué respecto al liderazgo que está mal enfocado, ¿no? No me voy a tardar mucho, pero, por ejemplo, viene la Semana Mayor y en esta Semana Mayor, bueno, vemos que en Domingo de Ramos el pueblo recibe a nuestro Señor Jesucristo en un pollino y con palmas, todo esto, y a la siguiente semana ya lo están crucificando. Uno de los momentos cruciales, pues fue precisamente el liderazgo que en ese momento estaba y asusó a la gente para poder cambiar su perspectiva. Entonces, del Domingo de Ramos al viernes de crucifixión, de un Hosana ya habían cambiado a un... Te fuiste, macho, te fuiste. ¿Se fue él o soy yo? No, Se ya no fue. se escucha. Ah, Jos, ya no se escucha. Bueno, sí. Bueno, sí, ahí estás. ya. Ya. Ok, perdón, ¿eh? Es que esta cosa. Entonces, hablaba yo del liderazgo en relación a esto. Bueno, básicamente la experiencia que hemos adquirido a través de este gobierno congregacional, pues es que si finalmente el liderazgo no está bien centrado en la doctrina y guiado por el Espíritu Santo, pues sí va a llevar a la demás congregación al error. Eso es innegable. Entonces está desde el pastor, los diáconos, los miembros del liderazgo y la misma congregación. Entonces, para llegar a un buen gobierno congregacional, pues evidentemente debe haber evidencia de cambio en la vida, ¿no? En la vida nuestra. ¿Por qué nosotros hemos optado por un gobierno más de liderazgo y filtrar estos temas difíciles? Pues precisamente porque traemos estas situaciones ya de experiencia previa. Y entonces cobra sentido lo que dice Mario, ¿no? Nosotros hemos llegado al acuerdo, a la conclusión de que por lo pronto, que yo creo que es hacia donde va Beto al tener estas disertaciones, por lo pronto, lo que nosotros llevamos como asuntos difíciles, por ejemplo, el asunto legal, pues primero lo discutimos en el liderazgo y posteriormente, si es necesario, lo discutimos en la congregación. También aquí pues tenemos, nuestra realidad choca, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día tenemos una membresía que prácticamente los miembros son los mismos que estamos en el liderazgo, ¿no? Entonces, esa es otra situación. No podemos poner a votar al hermano Martín, al hermano, a otros hermanos que ni siquiera están bautizados cuando realmente pues no. Entonces, eso es una práctica de mayoriteo, es una práctica que no podemos nosotros, ni incubar, ni promover, ni nada por el estilo. Entonces, prácticamente nuestra realidad ahorita choca con eso. Quiero entender, Te volviste a ir. Ya no te escuchas, macho. Macho. ¿no? Sí, bueno, Te oyes lejos. Bueno, te alcanzo a escuchar lejos. voy a cambiar a mi celular. Ahí Te me oyes muy escuchan, lejos. ¿Que te vas a cambiar a dónde? al celular. Ahí me Ah, escuchan. sí, es que te oyes muy lejos. Ah, te Ahí doy estoy. acceso. Ya. Ah, Va apagado tu micrófono. bien, ahí me escuchan. Ahí, claro y fuerte. Ah, bueno, entonces quiero pensar que ahorita nuestro pastor está apuntalando hacia
hacia un futuro en relación a la doctrina de la, del gobierno congregacional, ¿no? Esto no quiere decir que en este momento sea funcional, que eso es lo que trato de entender que Mario está también apuntalando en cuestión de la argumentación. Porque una cosa es lo que hemos estado viendo a través del tiempo, ¿no? Se ha estado adoctrinando respecto a los diáconos, que no teníamos, por cierto. Eso no quiere decir que el diaconado pues haya salido de la noche a la mañana. Creo que ya llevan 2 años en estudio y toda esta situación, y bueno, se culminó en una situación. En relación a la doctrina del gobierno congregacional, bueno, aquí sí es un poquito más difícil, más complicado. ¿Por qué? Porque al final sí traemos ahí una particularidad con la iglesia en la que nos congregamos. Eso es una realidad y eso es lo que debemos primeramente pedirle dirección a nuestro Señor para efecto de que después de no cometer los mismos errores de antaño, ¿no? Esa es una situación y todo esto pues deviene del estudio de la palabra sin dejar de lado la experiencia que hemos tenido respecto a la manipulación. ¿Por qué? Porque muchas veces el gobierno congregacional pues ha fallado. De hecho, pues la verdad es que tendría que ser un tema muy profundo en relación a este análisis que se tiene que hacer bíblico, exegético, eh, respecto a los textos de los cuales estamos hablando. Y derivado de eso, bueno, pues entonces tener un gobierno en el cual pues se falle lo menos posible, ¿no? Y me refiero a las decisiones. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nos han mayoriteado lo que pasó o pasó recientemente con este problema, pues que en realidad en el liderazgo pues eran casi todos de este lado y en la iglesia pues era prácticamente todos de ese lado, ¿no? Entonces había una manipulación, claro que había una manipulación. ¿El gobierno congregacional falló? Claro que falló. Entonces, ¿cómo evitar esto? Bueno, pues tenemos que ser transformados, renovados y ser guiados por el Espíritu Santo precisamente para que no falle este gobierno que el Señor, de la cual la Biblia habla. Y precisamente hay temas en los cuales pues tenemos que llevarlos primero a un grupo reducido y después a la iglesia, ¿no? No dejando de lado que finalmente el único que gobierna esta iglesia, independientemente que seamos 1, 2, 3, 4, 5 mil, pues es Cristo. No hay otra situación. Y el Espíritu Santo se mueve para las decisiones importantes, decisiones que hemos incluso tomado entre 3 personas también, porque son urgentes, ¿no? Entonces, sí crear el sistema, o más bien eh, poder implementar un gobierno congregacional limpio, puro, donde eh, los egos no predominen, pues sí, es un trabajo arduo y es un trabajo en el cual, pues, es responsabilidad tanto del pastor, del liderazgo, donde, pues, a lo mejor ya estos temas álgidos, pues, podrían ya llevarse a través de estos filtros o de este liderazgo que nosotros actualmente tenemos para efecto de no tener estos detalles, ¿no? Entonces, como doctrina, pues creo que está bien sustentada, pero es importante también que la realidad que vive y la particularidad de la iglesia, pues sí, también debe empatar con lo que nosotros estamos estudiando o lo que se está estudiando para efecto de que pues esto no lleve a una polarización respecto a las posturas, ¿no? Entonces, vamos a caminar hacia donde el Señor nos ha guiado a través de la experiencia, a través de la lectura y el estudio de la palabra del Señor, para que pues en un momento dado nos lleve, ya que haya una solidez, pues nos lleve hacia cómo quiere el Señor que se gobierne su iglesia, ¿no? Que pues al final de cuentas pues ya sabemos. Obviamente pues si traemos ahí egos o traemos situaciones ahí complicadas de manipulación, pues evidentemente vamos a llevar a la iglesia al fracaso, al acabose. Entonces, eso es lo primero que tenemos que quitar de nuestros corazones. Lo primerito, lo primerito.
Y eso no se quita con estudio, se quita transformando el corazón y tomando decisiones, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi aportación, perdón si me tardé un poquito en el tema, pero pues es un tema apasionante, sobre todo porque al final, pues nosotros como líderes inmerecedores de este cargo, pues estamos con una responsabilidad hacia dónde estamos llevando a la iglesia, ¿no? Es lo que quería yo comentar. Gracias, hermano. Sí, precisamente, ¿no? O sea, digo, a final de cuentas, todo lo que hemos venido estudiando va a apuntar precisamente hacia dónde quiere el Señor que nos lleve, ¿no? Con respecto a su palabra. No es ni lo que yo diga, ni lo que digan los diáconos, es más, ni siquiera el liderazgo, ¿no? Sino es cómo el Señor va a ir moviendo los corazones de ello, pero obviamente, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Depende, y ahorita lo acaba de tocar Josué, ¿no? Que depende de realmente la responsabilidad que también tenga cada creyente con el Señor, de su comunión, de su estudio, etcétera, etcétera. Pero pues el Señor va a ir dando. Pero es importante que sepamos también qué es lo que dice la Escritura, hacia dónde vamos. Sí. Hermanos, no sé si hay algún otro comentario, hermana Betty, hermano Leo, hermano Caballero, hermano Bere, Lalo. Nos faltó nuestro hermano Luis. De nuestra parte no. Gracias. Hermano Caballero. Sí, gracias. Digo, no quiero polemizar, pero nada más sí, mm, bueno, subrayar que estamos revisando los distintivos bautistas. Me queda claro que esta iglesia ha sufrido, ha sufrido situaciones muy difíciles, muy complejas, pero también el Señor nos ha llamado a ser astutos, ¿no? Y creo que esta iglesia ha encontrado la astucia como para poder defenderse, ¿no? Y gracias a Dios por eso, porque si no, pues estaríamos sujetos a lo mejor aquellos que llegamos después, pues a lo mejor a otros hermanos, pseudo hermanos quizás, ¿no? Y creo que aquí se está defendiendo la doctrina, ¿no? De forma muy pasional. Y eso es bueno, pero sí creo también en lo que menciona, hermano, de la libertad de conciencia, que cada uno tiene que llevar delante de Dios su testimonio, sus decisiones y aquellos que tenemos responsabilidad, pues más aún, sabiendo que daremos cuentas, ¿no? Pero bueno, estamos estudiando lo que hoy define a una iglesia bautista y creo, y insisto y subrayo, o sea, esta iglesia ha encontrado la manera de poderse cubrir después de varios eventos. Y creo que pues me siento bien, me siento tranquilo, tengo paz con el Señor en eso y pues les apoyo totalmente, ¿no? Bueno, y oro por ustedes. Eso es mi comentario, gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Leo, Betty. No, hermano, bueno, nada más pues sí, efectivamente, pues estamos estudiando los distintivos bautistas. Es necesario abordarlo como bien nos has guiado en no solo en este distintivo, sino en todos los demás, desde sus orígenes e incluso desde eh, las diferentes corrientes dentro de los bautistas, que que al final del día, como hoy lo estamos viviendo, este es algo como dijo Josué, lo decidieron, ¿no? Decidieron em, tomar a lo mejor algunas determinaciones en liderazgo, pero es necesario que conozcamos el contexto, el origen de este distintivo y pues sustentado en la palabra, ¿no? Y pues independientemente de todo lo que se ha tenido que hacer para pues proteger de alguna manera a la iglesia, pues es resultado de todo lo que ha vivido esta iglesia en particular, pero pues no debe de estar peleado con lo que dicen las escrituras y que lo tengamos que aprender, comprender, a la luz de la palabra, independientemente de lo que esté viviendo la iglesia ya de manera
particular y que como bien lo dice mi hermano caballero, que pues se tuvieron que blindar algunas cosas por todo lo que ha vivido, pero pues pero son temas que tenemos que abordar como lo hemos abordado los demás distintivos, ¿no? Y pues aprender a la luz de la palabra y efectivamente ir corrigiendo a lo mejor situaciones que no se habían hecho en el pasado, como por ejemplo el tema de los ancianos. Eso no se había manejado en la iglesia, a pesar de que vienen las escrituras, ¿no? Entonces, pues ir aprendiendo también diferentes eh, posturas que aún y como bautistas, pues a lo mejor estaban erróneas, ¿no? Pero que el Señor nos vaya dando la luz para poder guiar a la iglesia, pues al propósito, ¿no? A servir a Cristo y en todo momento, pues no perder, ahora sí que, no perdernos del piso y realmente enfocarnos en lo que es, ¿no? Servir a nuestro Señor y y pues agradarle a él, ¿no? Y sobre todo, pues también servir a la iglesia, ¿no? Y continuar con el propósito por el cual fuimos llamados y pues no dejar de estudiar, ¿no? Seguir aprendiendo y pues, como dicen, ¿no? Tomando las determinaciones que se han tomado, pues ha sido para proteger de alguna manera a la iglesia y pues ir corrigiendo, ¿no? También, porque es válido, ¿no? También como humanos, también dentro del liderazgo también nos podemos equivocar, se pueden equivocar, entonces también estar aperturado sobre todo a lo que nos diga el Señor, el Espíritu, y pues seguir adelante, ¿no? No perdiendo el propósito. Ese es mi comentario. Gracias, hermana. Pues bueno, a final de cuentas, pues como les decía, de este quinto distintivo nos falta estudiar precisamente las responsabilidades que tiene tanto el pastor, obispo, anciano, como la que tienen los diáconos. Entonces sería la siguiente semana, hermanos, para que veamos qué es lo que nos dice la escritura a través, bueno, qué es lo que nos dice la Biblia con los distintos textos, cuáles serían realmente esas responsabilidades. Entonces, hermanos, pues estamos invitados, sigamos, conectándonos, para la siguiente semana. Y no, pues vamos a despedirnos en oración, hermanos. Son 11:34, ya nos pasamos bastante. Entonces, hermano Miguel Caballero, nos despide en oración, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Padre amado Señor, gracias, gracias mi Dios por todo lo que hasta este momento nos has dado, por la vida que en este momento nos prestas, por esta salvación tan grande, Señor, la cual nunca terminaremos de agradecerte, honrarte, Padre, por la forma, la manera en que lo hiciste. Y sobre todo, Señor, que tengamos la oportunidad de estar delante de tu presencia, a pesar de nuestros fallos y nuestros errores. Señor, en este momento terminamos este estudio, Padre, importante de conocer estos distintivos, Señor, que caracterizan a la Iglesia Bautista. Gracias, Señor, por la preparación de nuestro pastor. Gracias, mi Dios, por que tiene a bien compartirnos esta parte de lo que es historia, de lo que es discernir en tu palabra. Sobre todo, Señor, buscándote, agradarte, alabarte, adorarte de manera correcta, entender y discernir tu palabra, mi Dios. Que si bien hay lugares o momentos o algunas cosas que no son claras, mi Dios, tú te manifiestas a través de tu Santo Espíritu y escoges a los hombres idóneos. Padre, en esta oportunidad, pues yo pongo delante de tuyo a aquellos líderes en la iglesia, mi Dios, aquellos que nos liderean para que usted ponga ese temor reverente, Señor, esa fuerza del Espíritu, esa sabiduría, ese discernimiento para que lleven a tu iglesia, Señor, delante tuyo, para que te honre, te glorifique, predique tu palabra, Señor, y crezca en ella miembros sanos, Padre. Y también, mi Dios, pues gracias por esta linda oportunidad a todas las familias representadas aquí. Le pido su bendición y que nos brinde un descanso. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Nos ponemos en sus manos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Pues descansen, hermanos. Mañana, hermano Miguel Caballero, 9:30 me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, hermano. Pues Sí. bueno, ahí, les debo la grabación de la otra semana. Mañana la subo también, hermanos. Sí.